Reparto de utilidades. ¿Cómo dar cumplimiento a esta obligación? ¿Cuándo es el momento de pagar dichas utilidades? ¿Cómo se determina la renta gravable? Estas y otras precisiones serán las que estaremos conversando el día de hoy aquí en tu espacio en AC Asesores Tributarios para el cumplimiento de la celebración de esta obligación. Bien, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este pequeño video. Hoy les queremos traer ciertos puntos relevantes para el cumplimiento del reparto de las utilidades. Por supuesto, y de manera introductoria, entenderemos que tiene su origen en la ley laboral, en la Ley Federal de Trabajo, en su capítulo octavo del título tercero y que va de los artículos 117 al 131 de la Ley Federal de Trabajo. El reparto de utilidades es primeramente un derecho al cual tienen acceso los trabajadores. A su vez, este representa una obligación de pago para los patrones. También representa una erogación y tiene una repercusión financiera en los gastos operacionales de una entidad. Pero tendríamos que plantearnos la siguiente pregunta: ¿cuáles son las empresas que están obligadas al reparto de utilidades? Para dar contestación, encontraremos cuáles son las empresas, las personas morales o personas físicas que están exceptuadas de repartir dichas utilidades. Para esto nos encontraremos en el artículo 126 de la ley comentada que las empresas de nueva creación durante su primer año de funcionamiento no están obligadas a efectuar dicho pago. Esto es porque es muy difícil que una empresa durante su primer año esté generando utilidades, y es por eso que de manera de incentivo se indica esta precisión en la ley comentada. Bien, empresas de nueva creación que estén dedicadas a la elaboración de un nuevo producto. Esto también tiene sus propios lineamientos y se llevará a cabo durante los 2 primeros años de funcionamiento. Habría que verificar porque sí hay ciertos requisitos que hay que cumplir para identificar qué empresas caen en este supuesto. También encontraremos que las instituciones de asistencia privada y que ejecuten actos con fines humanitarios. Esto es debido a que, como no buscan tal cual un fin lucrativo, no tienen como objeto generar estas utilidades, pues no están obligadas a efectuar dicho pago. Esto es porque tienen de cierta manera como tipo voluntarios y pues aunque sí pueden ser objeto de aseguramiento y de un contrato de trabajo, pues no se les reparte la utilidad per se. También encontraremos que las instituciones públicas descentralizadas y con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. ¿Cuáles son las instituciones públicas descentralizadas? Bueno, son instituciones o entidades paraestatales que tienen asignado cierta tarea que les encomienda el gobierno. Por ejemplo, entre ellas encontraremos a la Prodecon, al Infonavit, al Instituto Nacional de la Mujer, al propio Instituto del Seguro Social. Entonces, estas entidades paraestatales no tienen como objeto generar dichas utilidades. Las empresas que sean y que pertenezcan a la industria extractiva. Estamos encontrando a estas empresas que obtienen materias primas del subsuelo como el petróleo, por supuesto, minerales y otros materiales similares, siempre y cuando se encuentren en su primer año de funcionamiento. Bueno, ahora bien, ¿cuál es el momento de repartir estas utilidades? Y ojo, el reparto de utilidades debe de entregarse conforme al artículo 122 dentro, y quiero ser enfático, nos referimos a los 60 días siguientes, y por supuesto estamos hablando de días naturales, a la fecha en la que deba pagarse el impuesto anual, ya sea que tú te encuentres tributando como persona moral o como persona física, tienes hasta y como límite los siguientes 60 días naturales. En el caso pues de que no se genere un impuesto o cargo por el cual se tenga pago, ya sea por distintas situaciones o escenarios que se pueden presentar dependiendo de tu situación fiscal, bueno, pues interpretaremos que tenemos como nacimiento la fecha de la presentación. Y como un ejemplo muy sencillo, vamos a plantear
que una persona moral tenga como fecha de pago de la declaración anual del impuesto sobre la renta como fecha un 10 de marzo del 2022. En ese supuesto se tiene hasta el 9 de mayo para cumplir con el reparto de dichas utilidades. ¿Sí? ¿Y cómo se determinan las utilidades? Bueno, el artículo 120, en su último párrafo, nos correlaciona a la ley del impuesto sobre la renta, ¿sí? En donde se nos indica la mecánica para poder llevar a cabo la base para repartir de un año objeto, en este caso del 2021. Bueno, el primer paso es identificar los ingresos acumulables que presentamos en la declaración anual y le restaremos los no deducibles de la fracción 30ª del artículo 28. ¿Cuáles son estos no deducibles? Bueno, al momento de calcular el impuesto anual sobre la renta nos encontraremos con el requisito de dar cumplimiento a los sueldos y salarios exentos, entre ellos el aguinaldo, las horas extras, esto por mencionar entre otros que se encuentran totalmente especificados en el artículo 93, pero esto ya es un tema más tributario y le tendremos que restar a los ingresos acumulables estos montos. También le restaremos las deducciones autorizadas, esto para poder tener como resultado la base gravable de la PTU. Bien, y le aplicaremos la tasa de la renta gravable, que es un 10%, y obtendremos la renta gravable del ejercicio. En su caso puede haber una PTU o un remanente de ejercicios anteriores que no haya sido reclamada, ya que la PTU también tiene un plazo de prescripción para los trabajadores, que más adelante lo estaremos mencionando. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es el plazo de prescripción que estamos comentando? El importe de las utilidades no reclamadas en el año y en que sean exigibles se agregarán a la utilidad repartible del año siguiente. Esto siempre y cuando se dé cumplimiento con los lineamientos que dispone la propia ley. Si no se da cumplimiento a estos requisitos, como la formación de la comisión, en donde se designe a un representante de los trabajadores y se le entregue copia de la declaración anual y se le informe de qué manera se determinó la renta gravable, bueno, si se están cumpliendo con todos estos lineamientos que se encuentran en la fracción primera del artículo 125, empezaremos a tener el cómputo del plazo. Si no se cumple con estos requisitos, pues simplemente no prescribirá en un año el derecho a exigir las utilidades por parte de los trabajadores. Ojo que esto puede ser una total vulnerabilidad para las empresas y es de suma importancia que estén formando estas comisiones mixtas. ¿Qué conceptos del salario se consideran? Bueno, primeramente entenderemos que no se consideran dentro del salario, porque más adelante estaremos viendo que la masa de utilidades a repartir la concentraremos en un 50% por el monto de los días que trabajó cada uno de nuestros colaboradores y por el monto del salario que percibieron en un ejercicio. Y se considera normalmente la cuota diaria. No entran dentro del cálculo de los salarios que recibió un trabajador las gratificaciones, las horas extras, por ejemplo, las primas dominicales, primas vacacionales, las comisiones, la habitación y algunas que encontraremos también precisadas en el artículo 84 de la propia ley. Estos conceptos no se consideran al momento de tomar el cálculo de la determinación de los salarios obtenidos de los trabajadores. Solo se considera, por ejemplo, la cuota diaria. Bienes, ¿qué empleados o quienes no reciben las utilidades? Para estos efectos encontraremos cuáles son las normas a las cuales nos tenemos que adecuar, y el derecho de los trabajadores
se ajustará a las normas siguientes. Como bien encontraremos en la propia disposición, están relevados los directores, administradores y gerentes generales. Estos no participan porque, entendiendo la propia mecánica de la repartición de la PTU, en donde un trabajador tiene derecho a recibir más en función del salario que recibe, pues interpretaremos obviamente que los directores, por ejemplo, un director de finanzas, un administrador o alguien que ocupe un cargo de confianza, pues son puestos que normalmente obtienen más remuneración, es decir, ganan más, y al momento de repartir las utilidades no sería justo o equitativo el otorgarles más a estos trabajadores. Es por ello que se encuentran relevados de la participación. Por otro lado, encontraremos que los trabajadores del hogar pues no tienen derecho a recibir esta PTU. ¿Por qué? Precisamente no provienen de un origen, de una rentabilidad, como colaboradores o trabajadores del hogar. Los trabajadores eventuales, aquí encontraremos subrayado, por supuesto, los que tengan un tipo de contrato eventual, tendrán derecho a participar siempre y cuando hayan trabajado 60 días durante el año. Ojo, muchas personas consideran que si no trabajaste o permaneciste durante un trabajo 60 días no tienes derecho, pero esto es incorrecto, ya que depende del tipo de contrato. Si tú tenías un tipo de contrato fijo y trabajaste menos de 60 días, entonces sí te corresponde el pago de las utilidades respectivas. Bien, ¿cuál es el plazo de prescripción? Bueno, perdón, ¿cuál es la utilidad? Aquí se escapó, pero ahora comentaremos cuál es la utilidad repartible. ¿Cómo se determina esta mecánica? La utilidad repartible se concentrará en dos partes iguales. El primer 50% se repartirá, como veníamos mencionando, por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año. Es decir, por supuesto, una persona que estuvo con nosotros laborando 365 días, le tocará en función del tiempo en el que permaneció con nosotros, pues una proporción mayor a la PTU en comparación de una persona que estuvo con nosotros, por ejemplo, la mitad del año o nada más 4 meses. La segunda mitad se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados. Ya comentamos anteriormente qué conceptos se toman del salario, ¿sí? Y por qué, por ejemplo, los empleados de confianza o altos directivos que tienen remuneraciones mayores, pues no se encuentran con el derecho de participar en estas utilidades. Aquí, un ejemplo, podemos ver que la utilidad, si tenemos una PTU a repartir de 213,000, pues llevaremos 50% a repartir en función de los salarios y el otro 50% en función de los días laborados. Bueno, amigos, estos comentarios breves y con la información que está fundamentada en la ley les hacemos llegar el día de hoy. Esperemos que sea de tu apoyo para dar cumplimiento con esta obligación, ya que normalmente las empresas se encuentran, debido a sus gastos, a sus finanzas y todos los cumplimiento de obligaciones que conllevan también, como las fiscales, pues ya se encuentran con una luz y con un monto a repartir, y nos vemos en los siguientes videos para comentar más temas fiscales. Si por supuesto quieres ver un pequeño cálculo con fines académicos y prácticos para que puedas entender un poco más la mecánica de la repartición, bueno, pues déjanos tus comentarios, haznoslo saber para que podamos traerte dicho material. Bueno, te deseamos una excelente noche y nos vemos en próximas grabaciones. Saludos.